Vamos a tratar de la pantalla de la llamada tabla de contenidos dentro del programa Temple. La tabla de contenidos se ha situada en la parte izquierda de la pantalla general y viene a contener todas aquellas informaciones gráficas que se hayan cargadas o a las que accede el propio programa de gestión gráfica registral que denominamos Temple. Su funcionamiento es muy sencillo. Simplemente con tener marcada la casilla de verificación podremos visualizar la información a la que se refiere. Si yo, por ejemplo, la publicidad que se da de las parcelas urbanas la tengo marcada, podremos visualizar en color azul oscuro todo el parcelario. Si de repente dejo vacía la casilla, ya no lo visualizaremos. La puedo marcar, la puedo desmarcar. Puedo marcar, la puedo desmarcar. Bien, dentro del programa Temple podemos distinguir hasta tres tipos de información gráfica contenidas en el mismo. Por un lado tenemos una información que llamamos raster o de simple imagen, por ejemplo las ortofotos del territorio. Desmarcamos la información catastral, desmarcamos la información registral y vemos una imagen del territorio que se caracteriza porque ofreciendo información, sin embargo no se le pueden hacer consultas y no se puede seleccionar más que a través de los zoom generales de acercar o de alejar. Si yo me acerco obtengo una imagen más clara, pero no tengo mayor información de la que podría obtener si me alejo de la ortofoto correspondiente. Por otro lado, podemos distinguir también una información de tipo vectorial. Es una información lineal de recintos concretos delimitados por polígonos. Por ejemplo, la información acerca de la publicidad de las fincas registrales. Esta información se caracteriza porque es consultable. Yo puedo permitirme perfectamente consultarla y me ofrecerá una información. Y además es seleccionable. Yo puedo perfectamente buscarlas de la manera que me permite el programa Temple, ya sea por UTM, por topónimos, identificación de finca registral, por la calle, la rústica o el diseminado correspondiente. Por otro lado, existe además otro tipo de información que es la información de naturaleza alfanumérica. Son los números y son las letras que me permiten identificar a esa finca correspondiente o a la base gráfica del parcelario catastral o a cualquier otra circunstancia. Esta información alfanumérica es la de la base de datos del propio programa Temple. Además, podemos entender también que existe una información que se haya cargada localmente en el registro de la propiedad, ya sea de naturaleza vectorial o naturaleza raster. Por ejemplo, la ortofoto de Lloret de Mar es una ortofoto que efectivamente se haya contenida dentro del programa y podré acceder a ella con toda rapidez y toda velocidad. Las informaciones de tipo local tienen la enorme ventaja de su accesibilidad. No dependemos de ninguna red externa para conocer su contenido y sin embargo tienen el inconveniente de que pierden actualidad. Desde el momento en que se carga una información en la herramienta template, yo no sé si fuera de la herramienta esa información sigue siendo actual o existe otra información posterior que la modifique. En cambio, también podemos distinguir una información a la que se accede, que no esté cargada en la propia herramienta informática, y se accede a través de una herramienta que es el WMS, el Web Map Service. Si yo pulso, por ejemplo, el Web Map Service del catastro, de la oficina virtual del catastro, en este momento estoy viajando hacia esa página y me dará una información que es la que aparece en la finca correspondiente. Si me acerco podremos observarlo con más claridad. Como podemos observar, el WMS, que son estas líneas que aparecen en color negro para cadastro urbano y en color morado con otro significado, y que me permiten incluso acceder a las dobles y a las dimensiones en alturas que establece la oficina virtual del catastro, tiene la enorme ventaja de estar conectado a una información actual, sé que es la última y de la que dispone el catastro. Sin embargo, tiene la desventaja de que es una información a la cual accedo a través de los servicios de Internet, a través de un servidor de mapas, de un servicio de mapas, perdón, que tiene el inconveniente de la necesaria lentitud derivada de la carencia de comunicaciones en algunos casos y de que es un servicio que en caso de caerse no puede ser utilizado en ningún supuesto. Vamos a estudiar ahora, en cambio, sin embargo, los distintos contenidos que tiene nuestra tabla de contenidos dentro de la herramienta Temple.
En primer lugar vamos a analizar en este trozo de terreno y vamos a poner la ortofoto de Lloret por debajo, la que tenemos cargada en local para que podamos visualizarlo. Podemos observar en principio la información relativa a las fincas registrales, la información relativa a las bases gráficas registrales. Si tomamos este principio podemos ver, y nos alejamos un poco para tener una cobertura de visualización un poco más amplia, podemos ver que dentro del programa Temple se contemplan distintas bases gráficas con distintos colores, cada uno con un significado diferente. Por ejemplo, si tenemos que tener en cuenta que aparecerán bases gráficas con color naranja, que según la leyenda significa un color a terminar. Este color naranja no se visualizará normalmente por parte del usuario registrador ni por parte del usuario externo, ya que normalmente se trata de un color en el que se establece una metodología de trabajo que le permitirá al operario continuar una base gráfica que se comenzó un día y que necesariamente se ha tenido que cerrar la sesión para ser terminada dentro de otro día o al día siguiente. Por otro lado, tenemos también una serie de colores como por ejemplo el color verde, que es aquella base gráfica, ya sí podemos observar algunas de ellas, aquella base gráfica cuya identificación y configuración ya ha sido realizada por el operario registral y que está pendiente de la decisión del registrador acerca de su validación o acerca de la decisión de dejarla en estado provisional. Una tercera color sería en este caso las de color rojo, que son aquellas bases gráficas que tienen problemas para ser validadas por el registrador, aquellas bases gráficas que quedan en estado provisional. Son aquellas bases gráficas en donde, a pesar de existir una correspondencia entre la descripción literaria que se hace en el folio y la base gráfica correspondiente, sin embargo no pueden afirmar el registrador la exacta identidad entre unas y otras. Y por último, la base gráfica en color amarillo o validada. La validación es aquella operación registral en virtud de la cual el registrador afirma bajo su responsabilidad que una determinada base gráfica de una finca registral es coincidente en cuanto a su identidad con la descripción literaria que de esa finca se hace en el folio registral. Por lo tanto, cuando tenemos una base gráfica en color amarillo, esto significará que tenemos una identificación correcta, una gráfica de una descripción literaria que se hace de la finca en el propio folio registral. Además existe un color más, es un color fucsia, donde muy pocas veces se apreciarán, quizás aquí sea la única de todo el territorio de Lloret de Mar donde se pueda apreciar, vamos a acercarnos un poco más y lo veremos, en donde tiene un significado jurídico más que técnico al respecto. Esta base gráfica significa que se ha aportado una georreferenciación legitimada por parte del titular registral correspondiente. Ello producirá una serie de efectos jurídicos que se estudiarán en otros lugares del programa. Por otro lado, también hay una serie de información relativa ya no a la base gráfica registral, sino a la información catastral. Habrá una información catastral que aparecerá en color azul oscuro para las parcelas de naturaleza catastral urbana, habrá otras de azul claro para las parcelas catastrales pertenecientes al catastro de rústica. Habrá también una serie de diseminados que en el caso de Lloret de Mar aparecerán en muy poca medida. Y por último también tenemos una serie de datos de información como son los límites municipales correspondientes y el callejero que se pueda incorporar al respecto. Cada configuración que se hace de cada una de estas informaciones en cada registro de la propiedad puede ser perfectamente diferente. El contenido de la tabla de contenidos al que nos referimos es configurable en cada caso. Últimamente también en Temple aparecen las informaciones de informaciones de WMS a las que se puede acceder. En el caso de Lloret de Mar habrá un WMS de la Oficina de Catastro Virtual, que es un WMS que aparecerá en todas las tablas de contenidos de todos los registros de la propiedad, y habrá también un WMS de ortofotografías, en este caso del Instituto Cartográfico de Cataluña. En el local se haya cargada una ortofoto del Ayuntamiento de Lloret de Mar que fue gentilmente cedida a este registro de la propiedad, y por otro lado también una ortofoto del PNUA, del Plan Nacional de Ortofotos Áreas, proporcionado por el Instituto Nacional por el Instituto Geográfico Nacional correspondiente.